El 9 de agosto de 2023 asesinaron a Fernando Villavicencio, un periodista valiente que soñó con devolverle la dignidad al Ecuador. El crimen que cambiaría la vida democrática del Ecuador y del mundo. El magnicidio, la escena. Lo que todos vieron es apenas la punta del iceberg. Debajo está lo que lo sostiene: redes de crimen organizado transnacional, estructuras narcopolíticas, un país que fue entregado a esas fuerzas. Y en ese fondo están quienes lo hicieron posible. Con la conducción de Amanda Villavicencio, Tamia Villavicencio y Arduino Tomasi, este podcast nos permite analizar el caso a través del tiempo y la evidencia. ¿Qué ocurrió versus lo que sabemos ahora? Autores materiales, autores intelectuales, narrativas armadas frente al expediente, las pruebas y los hechos. Porque entender no es opcional, es la única forma de defender la democracia y la libertad. Ahora sabemos que el asesinato de Fernando Villavicencio es solo la punta del iceberg. Esta es la casa donde yo nací, aquí en Sevilla, en el cantón Alausí. Este era un horno, pero aquí era la escena donde compartíamos con mi madre y mis hermanos. Mi toro colorado llegaba hasta aquí y entraba por esa puerta. Y aquí yo le daba de comer sal. Pero aquí era el escenario donde jugábamos, llegábamos de la escuela, de cuidar la cementera, y nos reuníamos con mi padre y mi madre. Aquí no se mide entre la pobreza y la riqueza. Aquí lo que hay es dignidad. Aquí nació el presidente de la República. El 12 de julio de 2024 hubo un hito histórico. Se sentenció a 5 autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio, 2 como autores y 3 más como cómplices. El día de hoy vamos a conversar sobre este hito, que además fue el primer paso en busca de la verdad y de la justicia. Sin embargo, hay un montón de detalles, de piezas faltantes, de las cuales vamos a conversar el día de hoy. Algo interesante es que tenemos estos 5 sentenciados, pero nos falta todo un mapa, ¿no? Y una lectura interesante es quién estaba interesado en silenciar a estas voces que podían haber arrojado más luz en este caso. Entonces, muy interesante, vamos a también estar analizando cómo funcionó la logística criminal, cuál fue el rol de cada uno de los que sí fueron sentenciados, y también vamos a hablar un poco de los que ya no están y vamos a analizar cuál fue su rol, y también cómo con la ayuda del sistema carcelario ellos ya no están hoy para poder dar un testimonio. Es muy interesante ver cómo el Estado, a pesar de que ya hemos visto cómo esto viene pasando sistemáticamente, no vemos un avance en esto, no vemos autoridades que hayan sido procesadas, debidamente procesadas por estos silenciamientos. Entonces, de esto va este capítulo. Y otro de los temas importantes es, de los sicarios que fueron eliminados, ¿qué tipo de información tenían? Hubo 6 sicarios asesinados, revelaron información y fueron asesinados. Es doloroso. Vamos a recordar también cómo fue el tiempo de la audiencia, cuánto duró, una semana realmente. Y esto nos hace pensar también en cómo va a ser la nueva etapa del juicio. Creo que estamos en la línea temporal en la que nos faltan apenas 2 semanas para iniciar el proceso de juicio, la preparatoria de juicio contra los autores intelectuales. Entonces viene muy bien recordar cómo fue todo este proceso. Algo que me parece importante de llamar a la memoria es que
en este caso, los Estados Unidos se hicieron presentes con una recompensa muy particular. Vamos a ver este video que nos va a contar un poco cómo fue esta recompensa tan inusual. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comunicó este jueves la decisión de su gobierno de entregar una millonaria recompensa a quienes proporcionen datos sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto en Quito. En la cuenta de la red social X escribió: como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Estados Unidos colabora en la investigación que realiza la Fiscalía para descubrir a los responsables intelectuales del asesinato de Villavicencio. 3 especialistas de la Agencia Federal de Investigaciones FBI están en el país y ayudan a la Fiscalía titular de la investigación penal junto a la Policía Judicial. El 8 de septiembre la instrucción fiscal se amplió por 30 días, cuando 7 personas fueron detenidas y vinculadas a la investigación. Bueno, creo que fue histórico que los Estados Unidos participen de esta manera en una investigación. Claro que en Ecuador no se había visto un magnicidio de este calibre, ni tampoco, como ya lo hemos hablado en otros episodios, que junten esto, ¿no? Como estos elementos, que Fernando era periodista, que era un político también, pero que había desenmarañado toda esta estructura criminal, narcopolítica, transnacional, que hasta ahora sigue dominando, ¿no? Yo creo que esta recompensa del FBI es importante porque, bueno, yo creo que Estados Unidos sabía que habían redes operando en América Latina, en Ecuador, y que iba a ocurrir quizá otro magnicidio si es que ellos no hacían algún tipo de acción para detenerlo. Y algo importante también de recordar es que es la primera vez que Estados Unidos ofrece una recompensa tan grande de $5 millones para un caso que no pasó en Estados Unidos. Entonces, claro, pienso que refleja esta preocupación del avance del crimen organizado en toda la región y sobre todo en Ecuador como ese punto céntrico, en ese lugar maravilloso que siempre hemos dicho, ¿no? Como el centro del mundo, el lugar perfecto, logístico, con dólares además. Y claro, qué bueno sería que la gente honesta viera eso como una oportunidad, pero más bien hemos visto que el haber permitido que, por ejemplo, las FARC financien una campaña presidencial como la de Rafael Correa y darles toda esta apertura, ¿no? Apenas 4 meses, me parece que fue en el 2007 cuando Correa asume la presidencia, empieza la pacificación de bandas. Entonces, claro, vivimos ahora una consecuencia así. Pienso que los Estados Unidos vieron si lograban de alguna forma apoyar a resolver este caso, caería una estructura transnacional política también, ¿no? Con vínculos, narcopolítica internacional. Yo creo que hay que también traer esto a lo que pasaba luego en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que ellos seguían diciendo que el crimen de Fernando era un crimen de delincuencia común, y creo que el hecho de que los Estados Unidos hayan intervenido de esta forma era una gran prueba de que no era un crimen de delincuencia común, sino que habían todas estas ramas que ahora se pueden ver, que son toda esta parte oscura que está debajo de la punta del iceberg, ¿no? Y creo que por más que era evidente para muchos quienes políticamente podrían haber estado detrás del magnicidio, incluso en el método periodístico hemos aprendido que siempre se va por los peces más chiquitos. Entonces, por eso también este capítulo habla de los autores materiales y cuál fue su rol. Totalmente. Entonces, pienso que podemos empezar a hablar sobre el cabecilla sentenciado, que es Carlos Angulo, alias del Invisible, ¿no? Este personaje lideraba una facción de los Lobos. Él era el contacto directo con los sicarios colombianos. De hecho, es de él el que a través de este rastreo de las llamadas, 8,000 llamadas que hubo entre la estructura. Comunicaciones, ¿no? Porque no son solo llamadas, sino también mensajes. Comunicaciones, mensajes, fotos con armas, de las granadas, de las camisetas. O sea, es terrible cuando uno ya puede ver eso y ve cómo se estaban armando y además cómo salen felices. Me acuerdo cuando revisaba el expediente y les veía felices con las armas, con los fusiles. Son cosas que realmente te afectan y te hacen cuestionar cómo funcionan estas mentes criminales, ¿no? Y la evidencia que existe en contra de Invisible yo creo que es bastante contundente. En el primer episodio hablamos justamente de los chats que hubo pocos minutos antes del asesinato,
entre Ito y alias Ito, que es el gatillero, e Invisible. Leyendo el expediente, es curioso cómo saben que Invisible es la persona que estuvo detrás. Bueno, aparte del celular que se le decomisó a alias Ito, el gatillero, existía este mensaje de Invisible. Invisible le manda un video a Ito desde su celda de prisión, y es una celda de lujo, ¿no? Es una celda que tiene PlayStation, es una celda que tiene televisor, tiene Wi-Fi. Y bueno, a mí me da risa lo de PlayStation, porque es, o sea, PlayStation 5. Pero es una cosa loquísima. Imagínate cuáles eran los privilegios de los presos. Y realmente había, claro, lo del PlayStation es jocoso, pero también internet de alta velocidad. Con esta empresa Mega Speed. Y es curioso porque el Invisible está preso en la cárcel, y digamos que era en ese momento la cárcel de la Tacunga, de las mejores cárceles que había en ese momento, y desde ahí él da la orden fatal. Que luego está Laura Castillo, que es su colega, su compinche, voy a decir. Ella también es juzgada como, bueno, autor y coautor, tienen la misma pena. Ambos tienen 34 años, 8 meses de prisión. Pero es como otra raya más al tigre para estas personas. O sea, ellos viven ya en un mundo en el que, como digo, Invisible estaba ya adentro, que son 34 años más. Y Laura Castillo es capturada y luego sentenciada porque realmente está súper manchada dentro de este caso. La moto en la que a ella le escoltaban cuando ella paseaba por Quito haciendo sus fechorías, luego es la moto que es olvidada por los sicarios colombianos cerca del coliseo del ex colegio Anderson. Entonces, esa es una de las formas en las que logran llegar y decir, es de esta facción de los Lobos, que además ya estaba siendo investigada por la policía por narcotráfico. Entonces esta moto les da este primer aviso. También, como lo decíamos y lo recordamos, las cámaras de ojos de Águila, también una llamada de una vecina que estaba al lado de donde estaban los sicarios, que alerta a la policía y le dicen, están en este carro con estas placas y todo esto. Entonces ellos pueden ver a través de los ojos de Águila, que es este mismo auto. Hay una nota que a mí me gusta mucho, que son los 7 días de audiencia. Les invito a que la vean, está en la fuente periodismodeinvestigación.com, donde están los perfiles psicológicos de los procesados. Esa nota es pues chévere, ¿no? Porque ya en este mundo vas entendiendo cómo funciona la mente criminal. Y estas son personas que tienen peligrosidad y voluntad de causar daño, es decir, que lo que hacen lo hacen sabiendo muy bien lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, alias La Flaca, era interesante lo que decía: a pesar de no mostrar conductas violentas ni tener antecedentes psiquiátricos, presenta un trastorno paranoide de la personalidad, caracterizado por conflictividad, resentimiento y celos enfermizos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque luego hay todo un episodio entre ella y su pareja, que era el testigo protegido, Aguas, ya vamos a profundizar ahí, pero en la que ellos tienen todo, o sea, su drama marital interviene ya en el proceso de investigación, ¿no? Que también eso puede ser utilizado en un siguiente caso como fraude procesal. Y hay algo más de Laura Castillo. En el primer programa mostrábamos la escena del colegio Anderson. Hay cámaras que muestran a Laura Castillo haciendo una avanzada. Ese fue el rol que tuvo Castillo el día anterior, hacer una avanzada, circular por ese lugar, y ahí se vio justamente en la moto que se dejó botada. Esa moto estuvo el día anterior, más o menos a las 11 de la noche. Y hay otra cosa más de Laura Castillo, que está en la sentencia. La UAFE hace un análisis de sus cuentas y encuentra transferencias de más de $70,000 y nunca ha estado afiliada al IES. Nunca no registra ningún tipo de actividad laboral. Y cuando se le preguntó en la audiencia, se le pregunta a qué se dedica, se queda medio fría, pero además, eso era curiosísimo. Ella se planchaba el pelo ese día con Alexandra Chimbo en la parte donde, no es en la celda, sino en la parte donde dan las audiencias porque estaban presas. Se planchaban el pelo, se reían, y yo me sentía súper mal, o sea se reían, ¿te acuerdas? Se hablaban entre ellos y luego decían que no se conocen por poco. Sí, pero se planchaba el pelo así contenta y luego le preguntaban, ¿usted a qué se dedica? O sea, yo soy vendedora, o sea, comerciante. De sustancias ilícitas. No, ¿de qué? De zapatos. Y luego tiene este nivel de ingresos que no tiene ningún sentido. Entonces, luego
luego vamos viendo, hace poco ella dio un testimonio en el que intentaba deslindarse de todas las responsabilidades, incluso que no conocía a este, que no conocía al otro, porque es una santa paloma que no tiene ningún... Ajá, es interesante quién llama a Laura Castillo, ¿no? ¿Quién la llama? Son los propios lobos que le llaman a dar testimonio. Y claro, o sea, es como entre ellos. No tiene como una validez, pero es interesante cómo ella se quiere pintar a sí misma como un personaje inocente, cuando tiene realmente una cola de la cual podemos seguir tirando, ¿no? Justo iba a decir, y termina echándole la culpa, volcando toda la responsabilidad del crimen en Aguas, en el que fue testigo protegido de la fiscalía y que además desistió voluntariamente de ser testigo y luego empezó a cambiar de narrativas y de hecho a ser apoyado por la RC, ¿no? Y otros personajes. De eso ya lo abordaremos después. Y algo que me parece interesante es que tenemos el testimonio de Vimos. Entonces Vimos cuenta que Jorge Chonillo Mendoza, alias Negro Yorkis, le cuenta cómo habría sido la planificación ya intelectual. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque también menciona alias Invisible como... que sería el vínculo como más alto de la parte más baja. Y luego está Salcedo junto al Invisible, ¿no? Claro. Porque Salcedo y el Invisible eran compañeros, porque Salcedo y el Invisible tenían un vínculo. Y aunque no es el tema, no nos olvidemos que está la estructura, los cabecillas de los lobos como parte de la investigación, porque ellos son los que dan la luz verde de que se use su estructura. Sí. Entonces vamos a leer así rapidito. Jorge Glass conocía del acto de atentar contra la vida del candidato, que él fue quien dio la orden superior a José Serrano Salgado, el narco más importante del país. Ellos conocían de este efecto, por eso actualmente Chonillo Mendoza fugó del país. Bueno, ahora sabemos que está muerto. Cuando yo caigo preso, converso con alias Invisible en la cárcel 4. Él fue quien recibió a Daniel Salcedo y mantuvieron una reunión sobre este tema, siendo que Salcedo autoriza que a 2 sicarios, quienes tienen relación con los Bucaram, le den seguridad de igual forma a Invisible. Al conversar y topar este tema, él me confirma del vínculo existente en el asesinato de Fernando Villavicencio por parte del señor Daniel Salcedo, que esto ya lo hemos hablado, y ahí dice quién es coordinador y enlace entre los políticos del GDO Los Lobos, más claro no puede estar, y también tiene vínculos con otros GDOs, y Jordán, quien es el financista económico. Aquí empiezan a hablar igual de cómo Ronnie Aliaga era quien ofrecía este encubrimiento y poder de alguna forma después sacarlos de la cárcel, ayudar en esa vinculación. No nos olvidemos que ellos siempre han tenido este discurso, que cuando vuelvan a hacer poder, hablando de la revolución ciudadana, entonces les ofrecen la libertad, les ofrecen una serie de cosas. Más bien no dicen cuando vuelvan a hacer poder, dicen cuando ganen las elecciones, y cuando les preguntan que gane quién, entonces ahí empiezan a decir el candidato o la candidata de Correa, que es muy interesante porque el poder ya lo tienen. Así es. ¿No es cierto? Y lo siguen teniendo. Lo que sí era la garantía para estas personas que poco o nada conocerán del tema político era decirles, bueno, ya vamos a ganar y con eso todos ustedes van a salir de la cárcel. Para ir cerrando la parte de la estructura, porque nos quedan todavía cositas pendientes, luego se nos larguísimo todo. Hay estas otras personas que también son juzgados como cómplices, ¿sí? Hay uno que fue sobreseído, pero están sentenciados a 12 años, que son Víctor Flores, Eric Párraga y Alexandra Chimbo Farinango. Estas 3 personas fueron parte de la logística del crimen. Recordemos que los 7 sicarios fueron asesinados. Alias Ito murió el mismo día del crimen de nuestro padre. Los otros sicarios fueron asesinados en las cárceles del Ecuador, ya vamos a profundizar sobre eso también. Y uno más que fue parte también de todo esto, que fue asesinado en la cárcel del Inca. Entonces tenemos 13 personas que debían haber sido procesadas y sentenciadas en esta parte de Pero nos hacen falta más, lo vamos a ver después. Pero ahorita vamos a poner un video de Ecuavisa en el que se hace un resumen de la sentencia contra los autores materiales del magnicidio de Fernando Villavicencio.
Juan Carlos, la decisión del tribunal fue unánime. Impuso una pena de 34 años y 8 meses de prisión para Carlos Angulo, alias Invisible. Según los jueces, la fiscalía logró probar que fue él quien ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio desde la cárcel de La Tacunga mediante su teléfono directamente al gatillero que ejecutó el crimen el 9 de agosto del año pasado. Carlos Angulo, alias Invisible, además deberá pagar más de $500,000, exactamente $566,000 entre multa y reparación a las víctimas. La misma pena impuso para Laura Castillo como coautora. El tribunal dijo también que se logró probar que ella fue quien planificó y que organizó toda la logística para que la banda contratada para el crimen pueda hacerlo. Los otros 3 implicados también fueron condenados en calidad de cómplices. A ellos les impuso una pena de 12 años de prisión y deberán pagar más de $190,000. Los familiares del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado, reaccionaron positivamente ante esta condena, pero dejaron claro que este es un primer paso. Ellos quieren saber quiénes fueron los autores intelectuales quienes ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Bueno, y como les decía en el inicio, pienso que vale la pena recordar cómo fueron estos días de audiencia. Realmente fueron días duros, ¿no? Días complejos en los que se vivió una serie de acciones de revictimización brutales. También tuvimos enfrentamientos directos con criminales y también el hecho de verles ahí en las pantallas a sus anchas, felizotes, para mí era una cosa como loquísima, y contrastar con el hecho periodístico de que mientras yo era víctima también tenía que estar haciendo mi nota. Claro, me río ahora, ¿no? Pero en ese momento era súper fuerte y creo que en ese momento yo no tenía muchas herramientas emocionales para soportar eso, y lo único que hacía era como ir tuiteando, ir haciendo como por un poco el minuto a minuto de lo que iba pasando. Uh-huh. Pero creo que eso también nos ha dado ahora las herramientas que tenemos para poder analizar todos estos elementos con la potencia con la que lo podemos hacer. Y una de las cosas revictimizantes, creo yo, es que durante el juicio ustedes fueron contactadas por Invisible. ¿Verdad? Sí, o sea, hemos visto muchas falencias desde lo que hablábamos del sistema penitenciario, de cómo manejan las salas. O sea, tú, si te conectas por Zoom, tienes que estar el Invisible acá y yo acá. Entonces estoy como al lado de él, es horrible. O sea, la tecnología permite hacer 2 salas distintas, permite que cierta persona no se desmutee o solo cuando tú le desmuteas. Entonces creo que falta mucho, o sea, falta mucho realmente ponerse en los zapatos de las víctimas y eso, y mejorar y ser impecables, porque si tienes al líder, o sea, uno de los comandantes de los lobos, conectado ahí, acostado, riéndose, haciéndose señas con nosotros, y luego están diciendo, no, yo no le conozco, cosas así, y luego están mandando mensajes a las víctimas y luego se desmutean cuando quieren el micrófono y dicen lo que quieren. Entonces vemos toda esa mediocridad y también una negligencia. Y yo, además de toda esa parte emocional que también es fuerte, cuando ya fueron las audiencias, fue la primera vez que yo pude revisar íntegramente el testimonio del testigo protegido, que era Aguas. Y ahí era para mí espeluznante esta cosa que medio Quito y el manejo de las cárceles eran el premio que les iban a dar a quienes participaron en el magnicidio, a quienes asesinaron a nuestro padre. Y para ¿quién mí podría dar? No, era aterrador pensar que existe una persona o una estructura que puede entregar una ciudad o media ciudad a las manos, a los brazos de un grupo de delincuencia organizada. Y también entender que habían unos que no lo querían hacer, también entender la relación, por ejemplo, que había entre Aguas
y Laura Castillo, y que incluso Laura Castillo lo insulta, lo maltrata porque es su pareja y lo trata en esta forma porque él no quiere quiere participar en un crimen político. Él dice que no conoce quién era la persona a la que era el atentado, pero que a él no le interesaba meterse en este tema político. Pero también ahí sale esta conversación para mí fundamental y que genera un vacío, una deuda histórica que tiene que ser saldada en este mismo periodo, que es el personaje del Chino Honda. Y alias Maduro. Y alias Maduro. Y claro, entonces como para hacer un poco más claro el cuento, en el testimonio de Aguas hay algunos elementos importantes. Primero que él revela cómo es la estructura. Luego el tema del Chino Honda, él el Maduro. asume, él confirma que ellos, por ejemplo, no estaban bajo el mando de Invisible. Él confirma que los colombianos eran los que estaban bajo el mando de Invisible y que él estaba bajo el mando de otro comandante de los Lobos, que es el Chino Honda, que primero era parte de los Vatos Locos y que luego, como ya los Lobos se hicieron tan grandes, también los Vatos Locos van y sirven a los Lobos. Pero el Chino Honda también es responsable del asesinato de Hulk, alias Hulk, que era el abogado de Jorge Glass. De Jorge Rasquiña. Glass, y de Rasquiña. Eso es un elemento que para mí es súper importante, ¿no? Hay una cosa también que nosotros hablamos y hemos venido hablando acerca de que los gatilleros son descartables. Y en el caso del Chino Honda, es como la primera persona que se iba a hacer cargo de la operación del magnicidio era Chino Honda. Pero resulta que los sicarios que estaban a su mando se echaron para atrás. Entonces pasa del mando de Chino Honda al mando del Invisible. Entonces, si no es uno, pero es otro. no pierde participación porque, No pierde participación. porque Castillo, Laura Castillo y en general creo que los que estaban vivos, ellos eran parte de la facción del Chino Honda. Son los encargados de hacer la logística y también, como tú lo decías, de esta avanzada que ellos le llaman la avanzada de muerte. Es algo horrible. Wow. Que hacen todo esto para estar seguros de que van a lograr matar a la persona. Está el Chino Honda y está alias Maduro, que se llama el Vizconde. Ellos dos habían sido miembros de los Vatos Locos, o siguen siendo miembros de los Vatos Locos, pero les sirven a los Lobos. Y ellos dos son los que asesinan a Harrison Salcedo, pero ¿por orden de quién? De Leandro Norero. ¿Y quién hablaba con Leandro Norero de asesinar a Fernando Villavicencio? Javier Jordán. Entonces vemos que estos personajes se repiten, son usados, además ya tienen su jerarquía y de lo que sabemos también por testimonios y versiones y de fuentes policiales es que usan estos crímenes políticos para ganar relevancia, para subir de rango, sin darse cuenta realmente. Vamos a lo que tú dijiste, que son descartables y que en cualquier momento cuando ya no son útiles o cuando han visto demasiado, saben de más, son asesinados. Hay una cita del testimonio que es interesante, dice el Cholu, el Aguas. Luego se enteró que Laura C. cayó presa por el Puente 8, a lo que el Chino le dijo: ve, HP, si se cae la vuelta es tu culpa y esa es mi salida y vas a ver que te mato. Significa que el asesinato de Fernando Villavicencio era la salida del Chino Honda. Y eso es particular. O sea, y estamos hablando de que si alguien puede garantizar tu salida, no solo te está garantizando que van a lograr con los presos abrir un túnel por abajo y que van a salir, no seguramente es que un director, es porque hay una colusión y el sistema carcelario está totalmente permeado. O puede ser bien un guía o cualquier persona del sistema penitenciario, o también un juez, o también un abogado que te ayude a salir. Y con lo caro que cobran, ¿quién podría pagar tanto? Seguramente un político vinculado a un grupo de delincuencia organizada. Para seguir avanzando y ir entendiendo quiénes serían estos políticos vinculados a organizaciones criminales, una parte fundamental del testimonio de Aguas es que él nos revela, que además le dijo un colega Pillo, el cura, que es Montaño Cuadro. Él fue asesinado también cuando asesinaron a todos los sicarios. Él le dice 4 días después del magnicidio quién habría sido el autor intelectual del crimen, quién habría sido quien dio la orden máxima. Y aquí tenemos justamente el fragmento, ¿no? Sí, bueno, primero confirma que esa cabecita valía $200,000 y la mandó a hacer el gobierno de Correa. Eso es lo que le habría dicho alias del cura
el testigo Aguas. Luego vamos a ir ahondando más en el tema de las cifras. Sabemos por varios testimonios que lo corroboran que había una cifra grande, que era $1 millón para el asesinato. Y que se fue repartiendo. Se fue repartiendo. Tenemos $500,000 que aseguran varios testigos que fueron a los Lobos, y la otra parte que fue a las disidencias de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra. Y de ese porcentaje de los $500,000, entenderíamos que estos $200,000 fueron a la facción que mandaba el Chino Honda, porque el Montaño, Aguas, Castillo, Chimbo, Flores, ellos eran parte de esta célula dirigida por el Chino Honda. Y algo que mencionábamos es, no solamente se le ofrece al gatillero cierta cantidad de dinero, se le ofrece control territorial criminal. Entonces la pregunta es, ¿quién está en posición de poder hacer una oferta no solo monetaria, sino también de control territorial? Bueno, quizá sea una estructura política. Y algo que me parece particular de esta declaración de Aguas, que le dice el cura, fue justamente que la orden había sido dada por el gobierno de Correa. Cuando dice gobierno, no está diciendo específicamente Correa, sino que está señalando a una estructura vinculada al correísmo. Claro, yo creo que y no solamente entendemos, además, las palabras, la jerga de estas personas, no se están refiriendo a un gobierno, porque además en ese momento no estaban siendo gobierno en sí, pero sí tenían, justo eso, sí tenían estos tentáculos del poder todavía. Tienen alcaldías, prefecturas. Sí, además controlan medios de comunicación, controlan narrativas, que claro que funciona así, pero es muy interesante cómo lo dice Aguas y cómo lo dice, que dijo. Y en algún momento el correísmo trató de desvirtuar lo que había dicho el testigo, diciendo que, ay, ¿cómo va a decir que es el gobierno de Correa si ya no somos gobierno? Bueno, les cuento, señores, que sí gobiernan y tienen una gran cantidad de funcionarios que les obedecen y les sirven en el Estado. Y algo también interesante es que en su momento, cuando Aguas de este testimonio, Correa hace de campanita, ¿no es cierto? Correa dice, además, revelan el nombre y dónde está. ¿Dónde está en ese momento siendo protegido? Revelan, ¿no? Entonces es muy fuerte, ese es un delito también, porque es la información de un testigo protegido, y eso podrían ser entre 3 a 5 años de cárcel. Y también en su momento fue Ricardo Vanegas junto a Correa, casi al mismo tiempo, compartieron esta información, y luego Vanegas borró su tweet porque sabía que le podía costar una sentencia. Y además, Vanegas, recordemos que fue abogado de una facción de las víctimas de este caso, terriblemente. Sí, lo cual es terrible. Y solo para, como un spoiler alert, Aguas, que fue tan odiado y criticado por el correísmo, y además Correa decía, el testigo estrella de la fiscalía es un vendedor de drogas. Bueno, ¿quién quieren que diga las cosas de un crimen si no son los propios criminales? No, pero luego lo defienden. Y luego, sí, luego ahora es el testigo con vida, y sale Mónica Palacios a defenderlo, y sale Mónica Velázquez, y sale Boscán, y sale Verónica Sarauz, y sale Correa, y sale Jordán, todos con el video de Anderson Boscán, a decir, está en peligro. Y además algo interesante es que después, ahora que él está cambiando sus narrativas, oh sorpresa, ha dado una entrevista con Boscán. Cholu o Antisana también tiene 2 alias, ha sido parte de sicariatos, ¿no? Y tiene que responder ante la justicia, no solo por narcotráfico, no solo por las cosas que ha hecho para ensuciar el caso, sino también por homicidios. Bueno, y para volver un poco al orden, resulta que en un siguiente momento tenemos otra vez cromo repetido de que la orden fue dada por Rafael Correa, pero esta vez viene de parte de otro testigo en otro momento, que es Jules Castaño. Sí, es uno de los sicarios colombianos, ¿sí? Él, en el interrogatorio que se da con el FBI, él dice que es el señor de arriba, y luego le preguntan cuál es el señor de arriba, y él lo dice. Ahí está. Yo creo que esto es importante porque al menos lo que intenta posicionarse desde el correísmo en redes me parece que es simplemente, Aguas
está dando un testimonio porque fue presionado, pero no es la única persona. Así es. No, y también, como ves, vuelve a aparecer el invisible. O sea, el invisible es quien sabía la información también, como ya sabemos, porque trabajaba con Daniel Salcedo y hablaban juntos. Entonces, dice, el señor invisible me llamó y nos dijo, si quieren ganar un dinero, hay un trabajo, bueno, y se van para las grandes ligas porque esto es para el señor de arriba, me dijo así. Entonces de ahí, refiriéndose Claro, a quién, al señor Correa, porque es el señor de arriba el que manda todo esto, ¿sí? Es fundamental entender que después de esto, ellos son asesinados en las cárceles. Y también recordábamos el día de hoy que fueron asesinados 2 días antes de que se cierre la instrucción fiscal. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Justamente la primera persona que menciona que esto tuvo que haber sido, o esto fue por parte del gobierno de Correa, Que sería Montaño Cuadro, y el testimonio de Aguas. La segunda persona que lo menciona es Jules Castaño. Ambos fueron asesinados. Así es. Silenciados. Qué coincidencia. Y eso también es una teoría que ha mantenido Fiscalía y por la cual también se pedía prisión preventiva, porque decían, han tratado de silenciar a todas las personas que tenían información sobre el caso y sobre todo a los que ya hablaron y dijeron algo que los incriminaba. El negro Yorkis que habló con Vimos, asesinado también. Y mira, y aquí está, es interesante porque aquí ya podemos probar con algo del expediente. Dice, eso es de parte de Correa, así nos dijo él. Que eso les habría dicho el invisible, porque este señor, se refiere a Fernando Villavicencio, estaba haciendo unas leyes que a Correa no le convenía, porque este señor es que al Correa lo tiene de una otra forma como aislado del país. Sí. Entonces, claro, ya confirma que además, digamos, esta persona conocía un poco de a quién iban a asesinar y también en una parte dice, tenían miedo de la ley de extradición que el candidato estaba proponiendo y que tenía una ley en contra del crimen organizado. Entonces podemos ver que tal vez no todos, pero sí algunos conocían cuáles eran los móviles del asesinato. Vamos a ver ahora el video de Coavisa sobre los interrogatorios. Un agradecimiento siempre al periodismo valiente que apoya pues la causa de la verdad. En 2023, Scott Pickle, un agente de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Estados Unidos, FBI, interrogó a 5 colombianos que fueron detenidos en Quito la misma noche del asesinato de Fernando Villavicencio. La transcripción de esas entrevistas está en el expediente del caso Magnicidio FB. Según el documento, el agente dijo a cada preso que Estados Unidos ofrece entre 1 y 5 millones de dólares a quien dé información relevante sobre el crimen. Uno de ellos, Jules Castaño, mantuvo un diálogo con el agente del FBI y con un policía ecuatoriano. Aquí un fragmento. Te vamos a ayudar. Es que en las elecciones nos vamos nosotros a la casa. ¿Cómo? En las elecciones ustedes se van a la casa ya. Es lo que nos han dicho. Si ganan las elecciones. ¿Quién? ¿Pero si gana quién? El candidato de Correa. Castaño contó detalles de la reunión previa al crimen de Villavicencio e identificó a Carlos Angulo, alias Invisible, cabecilla de los Lobos, y a Laura Castillo. Ambos están condenados como autores materiales. Nos decían van por un candidato, pero que supuestamente estaba en una provincia, en un pueblo. Íbamos a ir allá, pero de un momento a otro dijo, no, ya eso no es así. ¿Cómo les explicaron? ¿Cómo fue el tema? Llegó el señor Invisible y me llamó y nos dijo, ¿se quieren ganar un dinero largo ahí? Un trabajo. La van a sacar del estadio si hacen ese trabajo bien. Mejor dicho, para las grandes ligas, porque esto es para el señor de arriba, me dijo así. ¿El señor de arriba? Sí. ¿Refiriéndose a quién? Al señor Correa. Porque él dijo que es el señor de arriba que manda todo esto. O sea, pero eso de Correa, ¿te imaginas tú o...? No, porque es que él, en el momento que nos dijo eso, dijo, y para las elecciones salen cuando gane Correa. Esto es de parte de Correa. Así nos dijo él. Ya. Porque este señor estaba haciendo unas leyes que a Correa no le convenía. Porque por este señor es que al Correa lo tienen de una forma como aislado del país. Por chismes, porque le echaba mucha candela. ¿Eso dijo quién? ¿El Invisible? Sí, señor. ¿Ya sabían quién era el objetivo? El día anterior nos dimos cuenta. Sí, señor. Según la Fiscalía, este vínculo con el correísmo refuerza su teoría de que esa corriente política estaría relacionada con el crimen. En el caso Magnicidio FB, son procesados el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronnie Aliaga, que pertenecieron a esa tienda política, además de Javier Jordán y Daniel Salcedo. Jules Castaño no podrá testificar en el caso Magnicidio FB. Él es uno de los 7 procesados por el crimen de Villavicencio, que fueron asesinados y silenciados el 6
6 de octubre de 2023 en la cárcel. No está claro bajo qué circunstancias legales el agente del FBI realizó las entrevistas a los 5 detenidos. La fiscal Ana Hidalgo, en la audiencia del pasado miércoles, dijo que Scott Pickle se acercó a Criminalística y entregó voluntariamente su teléfono en el que estaban los audios. Excelente reportaje de Coavisa, creo que resume muy bien todo ese periodo y queda sonando algo al final, que no se sabe y no se entiende bien bajo qué figura es que se hicieron estos interrogatorios. Y creo que nosotros también en nuestra curiosidad y en el deseo de entender cómo ha funcionado todo, hemos hecho el deber. Entonces, bueno, ahora también conocemos que hay diferentes tipos de interrogatorios. Hay unas entrevistas, interrogatorios, que hay unos que están diseñados para que los hagan los fiscales, los agentes, diferentes cosas. Pero también entendemos que cuando los Estados Unidos quieren ser parte de una investigación, como vimos en la nota de Coavisa, tienen que estar presentes los agentes ecuatorianos, los que dirigen la investigación y también el agente del FBI. Porque hemos visto como ahora algunos medios de comunicación que incluso usan medios públicos colombianos hicieron una tergiversación de la información en la que decían que estaban presionando al testigo para que él dijera que era el gobierno de Correa o que era el señor de arriba. O incluso ofreciéndole dinero por un testimonio, cuando lo que en realidad ocurrió es que el Estados Unidos hace la oferta de $5 millones para cualquiera que dé información que conduzca. Normal. Esa era el ofrecimiento de los Estados Unidos. No era que Pickles le estaba ofreciendo era el dinero de esta recompensa. Y algo interesante que es importante que lo digamos es que cuando saca esta revista Raya, este reportaje dice... hemos tenido acceso a los interrogatorios secretos del FBI del caso. No son secretos, es un expediente que es público, ya se acabó la instrucción fiscal. Y algo interesante también es que tenemos, no es un interrogatorio, hemos aprendido eso y es algo importante que también queremos compartir con ustedes. ¿Ya? Los agentes investigadores, policía o del FBI, hacen entrevistas. ¿Sí? Un interrogatorio lo hace un juez. Un tribunal. Un juez a través de un tribunal. Y fiscalía lo que hace es tomar versiones, que es, por ejemplo, muchas veces les hemos presentado ya aquí las versiones, que en sí son versiones libres y voluntarias, que se acerca una persona que conoce algo del caso y dice lo que sabe, y eso puede abrir un camino para encontrar diferentes pruebas. Entonces, primero hay que ir corrigiendo los términos que usamos. Pero para además poder tener más claridad en esto, hemos contactado con una persona muy especial, un ex agente del FBI, una persona con muchísima experiencia, ya jubilado en su profesión, pero sigue ejerciendo y sigue investigando. Y que ha llevado casos importantes y muy interesantes. Me enteré además que ha llevado el caso de la valija diplomática, así que ya lo entrevistaremos sobre ese temita que nos gusta. Pero vamos a presentarles a César Paz. Él es como les contaba, un ex agente del FBI. Hemos conversado con él largamente, pero vamos a desmenuzar la entrevista en 3 partes. Esta es la primera pregunta que le hicimos. Es una acción que el FBI ha tomado en muchísimas ocasiones, pero para que llegue a esta cantidad, a $5 millones, significa que no solamente las autoridades ecuatorianas, pero también, en este caso, el Buró Federal de Investigación ha tomado esto muy en serio para poder generar más pistas o para verificar, como decía, piezas de este rompecabezas. Cuando uno toma la decisión de pedir del Departamento de Justicia al Departamento de Estado de pedir una recompensa, porque usualmente es el Departamento de Estado quien ofrece la recompensa, pueden ser que estas personas que hayan contactado no hayan tenido una información sólida, concreta, precisa, concisa, que realmente haya generado una actividad investigativa de parte del Buró Federal de Investigación, de diferentes ángulos, no solamente del ángulo investigativo, de hablar con personas, de entrevistar, de comparar información, de generar información o pedir información o extraer información de diferentes fuentes. Pero también podemos hablar del ángulo tecnológico. Si hay personas que piensan que borraron mensajes de un teléfono celular a otro, números de teléfono celular que el FBI tiene en custodia o que ha investigado, esta información
de todos modos o queda en el teléfono, aunque esté borrada, o se puede captar allá arriba, porque la información cruza más arriba de donde nosotros estamos. De modo que, especialmente con la tecnología de hoy, hay cosas que se pueden identificar, piezas que se pueden unir, hilos sueltos que se pueden atar. Los recursos que tiene Estados Unidos, especialmente el FBI, son recursos muy positivos que van a ayudar y están ayudando con esta investigación. El FBI, en primer lugar, y hay que aclarar, no tiene un poder o autoridad para investigar en otro país. Es concedida por parte, en este caso de Ecuador, una invitación para que ellos vengan a asistir o a ayudar. El FBI, una vez autorizado, ya a través de los canales de Cancillería, puede entrevistar a presos, puede entrevistar a testigos, pero siempre va a ser en la presencia y con la ayuda de autoridades locales. La ejecución de esta acción tiene que venir de la mano también con la aprobación y con la invitación en este caso del Ecuador, de las autoridades de Ecuador. Mucha gente tiene una idea completamente errónea en cuanto a cómo las autoridades, en este caso el FBI, procede en ciertas investigaciones, no solamente domésticas pero internacionales, pero todo tiene que conducirse por la ley. Los que critican, en primer lugar, no tienen conocimiento del procedimiento legal o del marco legal bajo el cual se puede utilizar este tipo de acciones como de una recompensa. Mucha gente, muchos testigos temen decir algo o dar un testimonio porque no tienen los medios para defenderse, para protegerse y para proteger a sus familiares o personas allegadas. Entonces, muchos no lo hacen justamente por esto. Recuerdo un caso hace muchos años que trabajé en Panamá, un caso de terrorismo, que se puso una recompensa y pude justamente motivar a personas que habían visto el crimen con sus propios ojos, fueron testigos oculares, para que ellos tengan ese sustento, esa base, esa motivación de que no estaban solos, de que no iban a ser abandonados. Es algo completamente legal. Bueno, creo que ha quedado muy claro después de la intervención de César, tanto el tema de por qué era importante la intervención de los Estados Unidos, cómo se hacen estas entrevistas entre los agentes del FBI y los testigos que hay acá en el Ecuador. Tristemente, como ya lo dijimos al inicio, después de este interrogatorio, esta entrevista a los sicarios, ellos fueron asesinados en las cárceles del Ecuador. ¿Qué comprueba esto? Que el sistema carcelario es cómplice de la impunidad. Vamos a irnos a un corte y al regreso vamos a profundizar en la podredumbre del sistema carcelario. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti. Mucha atención, la noticia internacional a esta hora se produce en Ecuador, en donde se acaba de confirmar que los 6 colombianos vinculados al magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados. Mediante un comunicado, la autoridad penitenciaria ecuatoriana confirmó la muerte de 6 personas privadas de la libertad que responden a los nombres de John Gregory R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Zules Osmi C. y José Neider L. La institución precisa que todos son de nacionalidad colombiana y estaban imputados por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio. La información que se tiene hasta el momento es que se produjo un motín al interior de la penitenciaría del Litoral, ubicada cerca de Guayaquil, la prisión más grande del país y donde estaban detenidos los colombianos implicados en el asesinato del candidato presidencial. Según los informes, en horas de la tarde, efectivos de la policía y militares ingresaron al penal a controlar la reyerta. Medicina Legal, más tarde, hizo el levantamiento de los cuerpos. El presidente Guillermo Lasso se pronunció en su cuenta de X, donde aseguró que ha dispuesto sesionar de inmediato al Gabinete de Seguridad y que en las próximas horas regresará al Ecuador para atender la emergencia, pues se encuentra en Nueva York. La muerte de los colombianos se da pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera hasta $5 millones de recompensa a quien entregue información sobre el autor intelectual del crimen de Villavicencio.
qué conveniente que a los autores, a cierta parte de los autores materiales hayan sido asesinados. Y hay algo importante, y es que ellos estaban originalmente en La Roca. Hubo un dron. Como un atentado. Como un atentado, fue un dron. Entonces, a propósito del dron y el riesgo que representaba, los mueven a la penitenciaría del Tral. Y lo que ocurre es que terminan siendo asesinados. Y es interesante porque esto pasa en mediados de septiembre. ¿Sí? Entonces, como para hacer tiempos, ¿no? Agosto es del crimen, después en septiembre estaban ya en La Roca. Se amplía la instrucción fiscal. Se amplía la instrucción fiscal un mes más. En ese momento hay este ataque del dron. Y algo que es curioso es que la parte en donde hay este atentado estaban tanto los sicarios del magnicidio como alias Fito. Entonces, ponen este dron aquí y para combatir la presencia del dron, destruyen el techo, y para poder destruir el techo tienen que mover a los presos. ¿Y qué es lo que pasa? Mueven a los presos y el resultado fatal de eso es que Fito se escapa. Y también que son asesinados los sicarios, por supuesto, no habían cámaras de seguridad. Y hay algo importante, esto que ocurrió con el dron que se estuvo encima de la cárcel de La Roca fue el 12 de septiembre. El 5 de octubre hubo una alerta de seguridad que la recibió en su momento el director subrogante de la penitenciaría, José Antonio Mera Vargas, pero él decide hacer caso omiso de la alerta de seguridad. Eso fue el 5 de octubre y el 5 de octubre recibe este director de alerta, el 6 de octubre son asesinados. En el pabellón y también es curioso, ayer me contaba mi Aña, yo no sabía eso, ¿por qué está subrogando este señor director de la cárcel? Porque el anterior director había sido procesado por meter armas y por meter explosivos en la cárcel, en la penitenciaria del Tral. Encontraron drogas, armas y explosivos en áreas administrativas de la penitenciaría, por eso es capturado, quieren procesarle, pero la típica que vemos todos los días y hemos visto en este caso, un juez le deja libre. Para conversar a profundidad sobre la podredumbre del sector carcelario, hemos hecho una entrevista con Alexandra Zumárraga. Ella fue directora de este sistema en algún momento y conoce un poco de lo que adolece este sector. Vamos a escuchar qué nos dijo ella. El asesinato de los sicarios de la muerte, del asesinato de Fernando Villavicencio, se dio únicamente con la anuencia de todas las autoridades de las cárceles y del sistema penitenciario, los directores, guías penitenciarios, policías y todos los que estaban debajo de ellos. Entonces era una toma de todas las instituciones, desde la policía, la fiscalía, era todo un entrecruzamiento de personas y responsabilidades que los se habían entrecruzado para asesinarlos. En algunos momentos pude ver desde dentro cómo fue la regional, la cárcel a la que tú te estás refiriendo, de donde se fuga alias Fito, y era una cárcel completamente tomada por todas las mafias. Entonces el SNAI tiene que ser depurado desde dentro. Es evidente porque se acaba esta paz narca o esta paz ficticia y a la par se empiezan a repartir estas cárceles y pabellones a mafias. La cárcel regional empieza a ser de los choneros, la cárcel de Cotopaxi empieza a ser de los lobos, un pabellón de la penitenciaría empieza a ser de los lagartos, la cárcel de Machala empieza a ser de los lobos y empiezan a haber estas grandes masacres. ¿Por qué? Porque los lobos ya no se quieren quedar solo con una cárcel, no, necesito otra cárcel más para apoderarme. Yo no puedo decir que una cárcel le pertenece a una mafia porque se la tomó, sino porque tiene que haber una colusión entre gobierno y entre una mafia. Y no es que ahora ya el gobierno tiene la cárcel. La única cárcel que más o menos se encuentra manejada, controlada por el gobierno es la cárcel del Encuentro. ¿Por qué? Porque no hay guías en esa cárcel, no hay guías, solo está manejada por los militares. Bueno, yo creo que con la nueva ley que sacó el gobierno no hay mucha esperanza, pero lo que yo veo es que hay el gobierno anunció la construcción de una nueva cárcel y tengo la esperanza dentro de esta desesperanza de que esta nueva cárcel se construya con estos nuevos espacios rehabilitadores, que no sean solo lugares donde se habite, sino sean lugares donde se rehabiliten a las personas, sean lugares construidos con talleres
laborales, con espacios educadores, con lugares donde se pueda recrear también la mente de la persona, sean lugares parecidos a donde la persona habite luego, porque no todas las personas tienen sentencias de 40 años, de 34 años. Las personas entran ahí con sentencias también de 5, 7 años, 15 años y vuelven a la sociedad. Entonces no se les puede solo enjaular. Entonces ojalá que después de estas construcciones como la del encuentro, la gente, el gobierno aprenda que no solo tienen que ser espacios bodegas humanas, sino que también hagan, si es que van a construir una nueva cárcel, puedan hacerlos con espacios rehabilitadores. Esa es mi esperanza y ojalá así sea. No nos cabe duda que hay colusión entre las autoridades de ese sistema y los grupos de delincuencia organizada, pero también creo yo que la colusión va a un nivel más elevado, porque no estamos viendo que justo jueces, el SNAI, son siempre los cómplices de este sistema. ¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano, el gobierno, el ministro Reinberg? ¿Qué están haciendo realmente para atacar este punto de pus que se ha convertido el sistema carcelario? ¿Qué están haciendo? Yo veo algunos esfuerzos, pero creo que... Era como una pregunta al viento, la verdad. Bueno, sí, ¿qué están haciendo? No, de verdad, pienso que uno de los casos más fuertes que tenemos de esta colusión es el Negro Willy. Negro Willy fue un guía penitenciario y luego es el líder de los Tiguerones, franquicia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha logrado mover, o sea, vemos cómo su abogado consiguió sacarle diciendo que aquí podría ser atentado, torturado, o la misma cosa que usó José Serrano ahora para conseguir esa protección. Entonces, es terrible ver cómo un ejemplo, Negro Willy, nos demuestra la putrefacción de todo el sistema, que no realmente no rehabilita, ¿no? Tampoco hace una selección de quienes podrían ser rehabilitados y quienes no, están todos metidos en un solo lugar. Pero mira esto, o sea, el man quiere rehabilitarse y entonces ahora se pone en la línea de barberías, pero ya vemos que en España, en ese lugar donde él está, ya hay grafitis que dicen Los Tiguerones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí, pues yo discrepo un poco de la opinión de Alexandra, en la que es pues, una opinión muy garantista, muy de derechos, pero realmente yo creo que algo hay que cambiar de nuestra visión, porque puede ser que hay delincuentes que son de una categoría y otros los que cortan cabezas, manos. También, ¿no? Sí, pero la gente que ha hecho crímenes tan terribles contra la humanidad, no, ¿cómo se van a rehabilitar? ¿Cómo se van a reinserir? Y eso es un tema que podría darnos para un capítulo entero de conversar, y no es como a lo que nos llamamos aquí, pero para mí es un debate súper abierto. ¿En qué momento los derechos de quienes cortan cabezas valen más que los derechos de las víctimas? Claro, en nuestro caso, ¿no? Cuando el derecho a la verdad de todo un país vale menos que el derecho de José Serrano y Javier Jordán, que la jueza dice no pueden ir presos porque tienen que trabajar para pagar a sus abogados, el Rolex de oro del abogado. Entonces eso es terrible. Los delincuentes quienes hacen uso de estos privilegios que les da el sistema penitenciario. Jorge Glass llegó a la cárcel calvo y salió de la cárcel con pelo. Exacto. De pelo y aretito. El mismo Invisible que conversábamos, él sabemos que en el pabellón donde se encontraba en su celda tenía PlayStation, tenía... todos los privilegios. Y lo que decía Fernando Villavicencio, que los centros penitenciarios se volvieron en las universidades del delito. Y además, no solo en las universidades donde van y allá trabajan con total impunidad, sino que ahí son protegidos, o sea, muchos de ellos, y yo he visto en versiones que dicen como que sí, ya llévenme, porque allá estoy seguro, estoy cuidado, desde allá con paz y tranquilidad. Un centro de retiro, ¿no? Un centro de retiro en el que además pueden seguir operando, tienen internet de alta velocidad, no tienen que pagar por su comida. Y eso fue lo que hizo el correísmo, ¿no? Parte del proyecto de pacificación de bandas fue entregar de la cárcel a grupos criminales, dividir las celdas y que todos convivan bajo un acuerdo tácito Pero peor, te vamos a dar privilegios. Tienes 300 Latin Kings afiliados a la Revolución Ciudadana. Terrible. Vamos a ir con la última pregunta que le hicimos a César Paz sobre cómo afecta a una investigación de este calibre el que sean asesinados los testigos, justamente después de la entrevista que dieron al FBI.
Asesinatos existen en todas las cárceles, siempre vas a escuchar de estas cosas. Pero cuando estamos hablando de este caso, que es tan singular en naturaleza, porque se trata de un periodista político candidato a la presidencia de Ecuador, que visiblemente que él era el que estaba llevando el liderazgo del puntaje, de la aprobación del pueblo ecuatoriano. Y vemos que ahora estructuras que tienen que ver con el narcotráfico, con sicarios, con políticos, todo esto que ha salido a la luz, lo único que a cualquier investigador, por más novato que sea, va a llegar a la conclusión de que estas personas que fueron estos testigos y autores materiales de este crimen, si van a ser asesinados, van a ser asesinados para que no puedan testificar, para que no puedan cooperar con las autoridades, ya sea ecuatorianas o las autoridades estadounidenses que están ayudando en este caso, para proteger la identidad de otros involucrados, de aquellos que son los autores intelectuales de esto. Y mira, esto ha salido a la luz. Sabemos que hay personas de gobiernos anteriores, y francamente yo no tengo, perdóname que te lo diga así, pero no tengo pelos en la lengua en decirlo, personas que están asociadas a este pseudo partido político de la Revolución Ciudadana, que en realidad me parece a mí es una organización de crimen organizado, que están encubriendo a personas que están involucradas no solamente en corrupción pública, pero en una serie de crímenes, de delitos, viendo todas estas piezas en el tablero, de que estos asesinatos no fueron resultado de un motín, no fueron resultado de un accidente. De modo que la preparatoria del juicio que viene adelante, creo que va a sacar aún más cosas a la luz en cuanto a quiénes participaron, por qué participaron, porque sabían que Fernando Villavicencio, este personaje, este héroe, este personaje cuya memoria nunca va a morir, representaba un peligro, una amenaza inminente ante estos pseudo políticos o pseudo organizaciones o partidos políticos. Expuso a muchísimos. Fernando llevaba ese escudo y esa espada de no solamente la libertad, de la democracia, pero también de la justicia y de progreso para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el nombre de Rafael Correa o de Jorge Glass no ha salido? Bueno, vamos a ver qué es lo que José Serrano confiesa. Porque lo que menos quiere José Serrano, en mi opinión, es regresar a Ecuador, porque sabe qué futuro le depara en Ecuador. ¿Okay? Si eliminaron a estos 6 autores o 7 autores materiales que tenían conocimiento de movimientos de dinero, de logística, etc., imagínate lo que José Serrano puede decir. Y él tiene que, en mi opinión, para salvarse un poco más no solamente de los cargos estadounidenses, pero de los cargos de magnicidio, tiene que confesar y tiene que decir la verdad. Porque el acuerdo que él pueda hacer, el acuerdo de cooperación que él pueda transar, él tiene que decir absolutamente todo y toda la verdad. Lo que pasa es que no solamente él ha sido entrevistado, pero un sinnúmero de personas han sido entrevistadas y cada uno ha generado información o piezas del rompecabezas. Y si él da solamente a conocer ciertas piezas, el FBI o las autoridades se van a dar cuenta que no está siendo completamente transparente. El tiempo, aunque se dilate un poco, el tiempo o la hora de él va a llegar. Sabemos a través de confesiones, de testimonios que se han dado en cuanto a José Serrano, sabemos en lo que él ha participado, con quién se asoció, ¿no? Con qué organizaciones criminales, con qué personas que están presas ahora o que han sido asesinadas. Él se asoció. Él vino acá con un tipo de visa, abrió negocios pensando que se podía quedar aquí, abrió un par de spas, si no me equivoco, y pensaba que él se iba a quedar aquí y que iba a pasar el resto de sus años en un mundo más tranquilo, pero la justicia, aunque se toma su tiempo, llega. Y lo mismo es con el caso de Javier Bordat, ¿no? Que se hace, y perdóname la manera en que lo expreso, pero es un bravucón que amenaza a muchas personas, se presenta como que si él fuera una víctima del sistema. Por favor, o sea, los que tenemos un poquito de lógica y de sentido común,
podemos darnos cuenta de que las acciones de estas personas fueron absolutamente criminales. No lo podía decir mejor, César Paz, gracias por sus generosas palabras. Qué bueno poder saber que hay esas fuerzas valientes también, así estemos lejos. Poder llamar a los criminales por su nombre creo que es fundamental, no solo para las víctimas de los casos, no solamente contra la impunidad, sino para poder limpiar la política. Para quienes soñamos todavía con la democracia, con la libertad, creo que es un primer paso. Cuando los testigos aparecen muertos, la investigación entra en otra dimensión. Creo que cuando aparecieron muertos fue un golpe enorme primero en decir cómo todavía tienen esa capacidad y cómo también saber que si estas personas que están dando testimonio en contra de esta agrupación política y además mencionando a los integrantes de los Lobos y a los jefes de los Lobos, porque ya los tenían mapeados, ya hablan de Pipo, de Lobo Menor y de Gordo Luis, y además de las relaciones, por ejemplo, de Gordo Luis con Viviana Veloz. Y esas son cosas que no han ido más allá, entonces también estamos en este ejercicio de ir más allá, pero verlos asesinados a ellos también generó un terror en nosotras, porque decíamos, a ver, si tienen esta capacidad de matar en una cárcel a esta gente... A sus propios aliados. Sí, ¿qué nos espera a las víctimas que los estamos nombrando, que estamos ya, por ejemplo, en este punto haciendo una acusación particular en contra de los líderes de los Lobos, que son un cartel? Entonces, y de la mafia narcopolítica, o sea, porque para mí están al mismo nivel, ¿no? Esta dimensión, o sea, no es una investigación así nomás, hay mucho poder todavía, y ahí, como hemos visto, ya mismo son 3 años, también han tratado de eliminar a todas las pruebas vivas, pero también muchas otras pruebas y han tenido el tiempo, ¿no es cierto?, de hacerlo, pero todavía hay un montón de otras evidencias que están ahí. Además, voy a decir, para mí una de las más claras es esta necesidad, estas ganas que tienen y estos esfuerzos que hacen con toda su bancada, que hacen con todos los medios que les sirven para ensuciar este caso. ¿Qué más evidencia que querer encubrir todo para delatarte? Totalmente de acuerdo, creo que cada vez que salen solamente se hunden más. Son como su peor enemigo. Son su peor enemigo. Pero creo que es importante lo que estamos viviendo. Es una etapa compleja, dolorosa, pero que ha hecho ver que los grandes intocables del correísmo ahora están empezando a ser nombrados. Vamos a ir a mirar esta imagen que viene de una de las versiones del expediente de magnicidio. Aunque estamos todavía en el capítulo de materiales, vamos a ver qué es lo que dice. Esta versión del caso magnicidio cuenta quiénes serían los posibles autores mediatos del asesinato de los sicarios. Entonces, cuenta que cuando los sicarios ya están presos, son mandados al pabellón 9. El problema de recibirlos en el pabellón 9 es que al ser un pabellón de los Lobos no se los podía recibir directamente porque era aceptar la teoría de que eran los Lobos, ¿no? Ellos son enviados al pabellón 10 y cuando los colombianos empiezan a dar información al FBI, esta noticia se riega por la cárcel y a su vez se les da paso esta información a Pipo y a Esteban Aguilar, que es el Lobo Menor, por lo cual se los expulsó del pabellón 10 y se los recibió en el pabellón 9, en los cuales se les había dado instrucciones diarias. Llegó el día 5 de octubre, llamaron a los cabecillas de los Lobos y dan la orden de que el día 7 de octubre se los lleve al pabellón 7, en el cual se los debe matar, dejar colgados como trofeo, mas no como señal de que habían sido silenciados los asesinos de Villavicencio. La orden de ahorcarlos vino directamente de las mismas personas que ejecutaron, ya que ellos le reclamaron a Pipo y Esteban, más que todo habrían reclamado Jordán y José Serrano, que eran los más preocupados en silenciar a los sicarios, indicando que ellos habían pagado por el valor completo y que no podían dejar cabos sueltos, y por la presión de Jordán y Serrano se los habría procedido a ejecutar. Esto es importante, la parte de no podían dejar cabos sueltos. En la sentencia, uno de los elementos es Chino Honda. En el testimonio de Aguas menciona que hubo ciertos sicarios que iban, a quien se les ofreció hacer este encargo y ellos se negaron. Dijeron, no queremos meternos ahí. Y uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué será que ciertos sicarios deciden no
tomar este tipo de encargos? Bueno, porque saben que lo que va a pasar es que los van a terminar asesinando y es exactamente lo que ocurrió. Pero en los chats del caso Metástasis ya se ve, o sea, ese es el modus operandi además. Ellos se buscan sicarios kamikaze. Es decir, que ellos, los sicarios también saben que van y no regresan. Pueden morir, Exacto. en el y lo conversábamos el otro día, ¿cuál es la esperanza de vida de esta gente que pertenece a estos grupos? Ellos saben a lo que van. Y, por ejemplo, cuando alias Dito es asesinado y luego El País saca esta nota por poco y así que les duele el que el sicario tenga 18 años. Y porque había crecido en un hogar disfuncional y pobre y que todo, ya sabemos de ese discursito de la justicia social detrás de toda la criminalidad. Pero más allá de eso, es como realmente... ¿De qué estamos hablando? Estas personas saben a lo que van y por eso dejan ya pagando a sus familias y por eso dejan organizando sus economías ilícitas de esas formas, ¿no? Y hay un tema que me gusta siempre mencionar cuando hablas de esto de la justicia social y de que pobrecito Hito, ¿no? Y yo decía, qué bestia, ¿por qué no hicieron más bien una biografía de Fernando Villavicencio que demostraba como un niño campesino de un hogar pobre? Tal vez pobre en recursos económicos, pero muy rico en recursos de poesía, de arte, de la naturaleza, de esa conexión con la tierra, de trabajar y de saber cuánto cuesta hacer un pan, porque eres la persona que pone la semilla y que luego produce el trigo. ¿Por qué no hicieron eso? Porque eso desmiente para mí toda esta teoría de la injusticia social que hace que los delincuentes solo tengan eso. No, porque también un niño campesino sin esos recursos le encantaba la comunicación y se fue de chiquito, vino a Quito y empezó a redactar su primer diario, Prensa Obrera, y a subir a los buses a vender este diario, a contar la verdad, ¿no? Entonces, creo que es muy irresponsable de parte de estos medios esta romantización de los criminales o de sacarle a Negro Willy igual, ¿no? En el país fue que salió, ¿no es cierto? También. Así El mundo, ¿no? El mundo. No, en el mundo, perdón. En el mundo sale Negro Willy como una estrella de rock. Y sale Pipo en Agencia F dando un testimonio así, el cual no tuvo en ese momento una verificación, nunca se contactó ni al presidente, ni al ministro, ni a las víctimas para que den algún tipo de versión de lo que él estaba diciendo, ¿no? Entonces pienso que también es un llamado a los medios de comunicación a decir la verdad y contrastar lo que están diciendo. No solo los medios de comunicación, me parece que hay una tendencia, porque lo que dicen es, bueno, esta persona, este sicario nació en estas circunstancias, pero lo que hace es quitarle agencia a la persona. Yo soy víctima de mis circunstancias, no puedo ser responsable de que yo mate a alguien, le corte la cabeza, le corte los dedos. Y esto de aquí ocurre no solamente en los periodistas, yo creo que es una forma de pensar que se extiende incluso hacia organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, hay ciertos comités de derechos humanos que están preocupados por la situación penitenciaria, el de los presos. Yo creo que está bien que se preocupen por eso, pero ¿cuáles son las víctimas, por ejemplo, de estos presos? ¿Por qué no ir a ver las vulneraciones que hay de los derechos de las personas que han sido víctimas de las personas que están en una situación... ¿Dónde están los derechos de esas víctimas, no? Totalmente de acuerdo. Para cerrar este bloque, quiero tomar lo que decías, Tami, y llamar a ese primer video con el que abrimos este programa, en el que vemos a un Fernando Villavicencio caminando por las calles de Sevilla, entrando a su casita en la que él se crió, en la que él creció, y viendo la humildad de la que él proviene, viendo la humildad, como tú decías tan acertadamente, Tamia, esta persona que puede ver que el pan tiene un valor altísimo porque es quien pone la semilla, quien la ve crecer, quien la cuida, quien la trilla y luego quien hace que eso se convierta en la masa que luego será pan. Lo que ¿no? alimenta Lo que alimenta a la vida, el espíritu. Una vez más, gracias a toda mi gente de Sevilla que siempre nos abre las puertas y nos invita a disfrutar de ese hermoso lugar en donde nació y creció nuestro padre. Ahí nació la valentía. Muy pronto estaremos por ahí. Nos vemos. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti.
Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti.